Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de Entre Justos y Pecadores. Soy Alisa Durán y bueno, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un gran invitado, un político de larga trayectoria, como es el doctor Víctor Andrés García Belaúnde. Bienvenido, doctor, a este espacio. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Gracias por su tiempo, así que nos pueden hacer llegar las preguntas. Estamos en todas las redes sociales y estamos acá para responder esas inquietudes. En principio quería comenzar preguntándole acerca de su trayectoria política. ¿Cómo fue Víctor Andrés García Belaúnde de joven? ¿En qué partido entró? A ver, cuando yo tenía, no sé si 12 o 14 años, un amigo de mi hermano me sacó de la casa y me llevó a ver y conteos de un proceso electoral del año 63. Este señor se llamaba Adolfo Lachea. Años después se convirtió en senderista. Wow. Y después murió, fue el canciller de Sendero y después murió. Fue deportado, extraditado al Perú y después murió, no sé si en la cárcel o en un hospital, pero fue un personaje muy, muy interesante, muy inteligente y muy radical se volvió ya de hombre maduro. Entonces él me llevó con él él era de Acción Popular en ese momento, y con él hicimos algunos recorridos por Surco, por esta zona además, en las elecciones del año 63. Bueno, yo era escolar, o sea que no tenía ninguna idea, ni mucha buena idea, ni una gran idea tampoco de lo que era la política. Años después, el año 68, cuando se produce el golpe de Estado, yo salí a protestar con los estudiantes de algunas universidades, el 3 de octubre, el golpe de Estado, y en ese momento ya tenía 18 años o 19 años. Ya era estudiante de Derecho. Era estudiante de letras en ese momento, en la Católica. Y ahí, al salir a protestar en el golpe de Estado de Belaúnde, recibí una golpiza tremenda, acabé con 2 costillas rotas, con el nasal roto también, y acabé detenido porque en esas alteraciones del orden público de esos días había habido 1 o 2 muertos. Entonces, bueno, a mí me quisieron achacar un poco de todo eso. Entonces, esto sirvió para que el régimen militar me inicie un proceso contra mí por ataque a la Fuerza Armada en el fuero militar. En el fuero militar. Yo estuve detenido poco tiempo, pero ahí estaba el proceso. Pero para suerte mía o mala suerte de ellos, yo era menor de edad. La mayoría de edad en esa época era 21 años. No era 18. Igual que en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, por lo tanto, yo no podía ser enjuiciado, sino mi padre. Ah. Y entonces mi padre en ese momento era el presidente de la Corte Suprema, entonces era un problema para él también. Ya venía usted ya de una casta política, digamos. Sí, bueno, estaba Belaúnde, tío mío, a quien yo lo conocía relativamente bastante. Y después terminó también siendo su secretario en el partido. Estaba mi abuelo Víctor Andrés Belaúnde, que había sido constituyente del 33. Mi padre fue juez, pero la influencia política era un poco más que por García, por Belaúnde, por mi tío y por mi abuelo Víctor Andrés. Y por mi tío Rafael Belaúnde, hermano de mi abuelo, que había sido primer ministro de Bustamante y Rivero. Entonces había cierta relación, pero relaciones, conocía de historias políticas a través de ellos, más que de los hechos mismos, porque yo era todavía un colegial. Luego, ante eso, mi padre decide que me vaya a estudiar al extranjero para evitar problemas, recomendado además por algunos amigos suyos militares, y entonces me voy yo a estudiar con una beca de cultura hispánica a España, y me quedo en España todo el Velascato prácticamente, todo el Velascato. Y después regreso al Perú, hago una reválida en San Marcos y empiezo un poco a vincularme a los procesos electorales de la constituyente,
dentro del Partido de Acción Popular, ¿no? Ya había tenido contactos antes y ahí me inscribo. Ya como militante. Y ya como militante de Acción Popular y participo en las elecciones del año 80. No pude ser candidato porque las cúpulas en los partidos son muy complicadas. Yo era muy Pero además ya también venía usted de... Sí, a pesar de que había salido a las calles a protestar, había sido preso, detenido. Y además que era familia de... Era familia. Aún así, me cerraron No el pudo entrar. paso el año 80. No pude candidatar a nada. Claro, algunas personas de mi generación sí candidatearon. Por ejemplo, Ernesto Gamarra, Eduardo Carmel Solar, Gonzalo Carriquirí, Jorge Treyes, una serie de gente más o menos de mi generación sí pudieron candidatar y sí pudieron participar. Yo no. Entonces, bueno, pero Belaúnde llegó al poder, ganó y lo que primero que hizo fue convocarme para que yo sea su secretario. Entonces fui su secretario personal en los meses de transferencia y después ya en el gobierno, a partir del 28 de julio de ese año, del año 80, ya me nombró oficialmente secretario del Consejo de Ministros. ¿Y cómo vivió este acercamiento, además con el gobierno, a esta edad tan temprana, ¿no? Bueno, con el gobierno militar ninguno, ¿no? Por supuesto. Y con el presidente Belaúnde, bueno, yo conocía a Belaúnde perfectamente bien, conocía a Violeta, una mujer muy Violeta cálida, Correa. muy cálida, que ella también me ayudó a introducirme. Y conocía a muchos populistas, mayores que yo, casi todos, por supuesto, pero que los conocía, pues porque yo había estado participando en las campañas anteriores pues con Sandro Mariatti, con Ricardo Monteagudo, con Arias Estela, que era muy cercano a Arias Estela, gran personaje, con Fernando Choa López Aldana, con el propio Álvaro Landini, o sea que tenía relaciones como estudiante casi, pero tenía relaciones con ellos y ellos me conocían. Entonces, durante los 5 años fui secretario de Consejo de Ministros y pude estar trabajando con todos los ministros de esos 5 años. Se podría decir que tenía muy buena escuela, entonces. Muy buena escuela, porque trabajé con ellos durante 5 años. Yo era el permanente, ellos se iban y entraban. No hubo y además el más joven. Así es, no hubo ningún ministro que durase 5 años. Yo duré como secretario de Consejo de Ministros, sí, 5 años. Ellos no. Entonces trabajé pues con cerca de 70 ministros en 5 años, que entraban y salían. Qué experiencia. A todos, a Ulloa, Kuczynski, qué sé yo, a todos los que pasaban por ahí, Arias Estela, Franco Ponce, Uriel García. ¿Arias Estela se refiere al actual personero legal del partido o al papá? Ese es el hijo, al papá. Okay. Y un al padre que ya falleció. A Rodríguez Pastor, a Shual, en fin, a Velarde Aspíllaga, en fin, a Pestana, la cantidad de ministros que pasaron por el gobierno del 80 al 85. Y eso me permitió escribir después un libro sobre los ministros de Belaúnde de ese gobierno y también del gobierno anterior. Entonces, yo lo que hice fue ahí participar directamente y aprendí mucho. Yo recuerdo que una vez le hice un comentario al presidente de Belaúnde, le dijo, sí, pues me han dejado afuera, no han querido que sea candidato al Congreso, a diputado. No te preocupes, me dijo, habrán otras oportunidades mejores. No entendí el mensaje, después ya lo entendí. Él estaba convencido que iba a ganar, y ganó. Entonces, y la experiencia del gobierno fue, para mí, mucho mejor, aprendí mucho más desde el Ejecutivo que si hubiera ido al Parlamento. Pero el Parlamento, pues... No habría adquirido toda esa experiencia con todos los ministros. Tendría que haber defendido al gobierno, ¿no? Y justificar al gobierno. En cambio, dentro del gobierno... Suele hacer. Claro, dentro del gobierno estoy más cerca a los hechos y a la noticia y a las circunstancias. Y además no lo hubiera convertido también en escritor, ¿no? Ah, bueno, exactamente. Eso me hizo pensar que tenía que escribir lo que estaba viendo. El 85... Belaúnde deja la grada del poder, baja la grada del poder y yo me presento como candidato a Lima Provincias. Me fui a Lima Provincias porque yo tenía muchas vinculaciones con Cañete, me siento un cañetano más, y en Lima Provincias era diferente a Lima Metropolitana y ahí había 9 candidatos de 9 provincias de Lima Provincias y entonces me fui allí para no chocar con los de Lima, que era un montón. Con la gente que ya estaba armada, además. Que todos venían ya con sus portátiles, digamos, ¿no? Y ahí fui el único de los 9 de Lima Provincias que salí elegido, fui yo.
a pesar que no era el número 1, por supuesto, porque ya se empleaba el año 85 el voto preferencial. Entonces, por voto preferencial gané a los 9 con los cuales competí. ¿Usted está de acuerdo con el voto preferencial? A ver, nunca me ha gustado la idea, pero yo creo que mi experiencia es que si no hubiese tenido voto preferencial nunca hubiese ganado, porque nunca estuve en número 1 ni número 2. Nunca. Siempre me pusieron atrás. Porque las elecciones internas no son lamentablemente transparentes en los partidos. Siempre No hay... son las más objetivas tampoco. Así No es. refleja, digamos. No refleja. Yo, por ejemplo, en el caso de Lima Provincia, para poner un ejemplo, yo competí con Hugo Mejía para la Secretaría General de Lima Provincia desde el año 84, un año antes de las elecciones del 85, y él me ganó lejos. Bueno, entonces él fue número 1 y yo fui pues número 5 o 6, qué sé yo. Pero en las elecciones generales, en la votación de Lima Provincias preferencial, yo le saqué 10 veces más que él. Entonces, la pregunta es, o el partido elige a los más cercanos sin ser los más populares fuera del partido, o hay cosas raras que suceden que te dan una votación que no es tuya. Los votos golondrinos también Así le es. llaman. Pero fuera, el voto preferencial es un voto que refleja quién te quiere dentro del partido y quién te aprecia también fuera del partido. El voto preferencial, la ventaja es que es más exacto, más preciso, más fiel a tu popularidad dentro del partido y fuera del partido, y tu imagen fuera del partido. En cambio, cuando no hay preferencial, escogen a los que escoge el partido en elecciones a veces raras y extrañas, por no decir manipulables, y se eligen personajes que afuera no tienen Nadie los ninguna, conoce. nadie los conoce, ni nadie los recuerda, ni nadie va a votar por ellos. Y además que eso lleva al declive a estos partidos. Por eso hay tantos que han desaparecido. Yo he ¿no? sido, en todas las elecciones, he sido 5 veces elegido parlamentario, 5. Nunca he sido número 1. Y siempre he ganado con el número 1. Algo está pasando. El partido no escoge bien, o es que sencillamente hay personajes que fuera del partido tienen popularidad, pero no lo tienen adentro. Además que creo que los primeros números terminan siendo los más caros, ¿no? Bueno, no, yo diría que son los más baratos, porque ¿Usted cree? Porque la gente, el 30 o 40% de los que hacen ejercicio del voto preferencial votan 1 y 2 sin saber quiénes están, pensando y creyendo que el partido ha elegido a sus mejores cuadros en el 1 y el 2. Entonces, si tú estás atrás, yo era el número 8, he sido muchas veces el número 8, por eso es que ahí viene Vitocho es el 8. Por ahí viene Vitocho es el 8, porque era así el número 8, entonces tenía que poner algo que me Estrategia vincule. en marketing. Así es, entonces 8, Vitocho es el 8, pues tenía que poner, si no, no sabían dónde estaba. En cambio, los que están atrás tienen que gastar en su campaña, o esforzarse más, o gastar más, para poder contrarrestar al 1 o 2 que no necesitan casi propaganda ni publicidad, porque siempre la gente vota 1 o 2. Por eso decía los más caros, porque justamente porque la gente no sabe quién va de 1 y va de 2, entonces adentro del partido te cuesta más, ¿no? Entonces son como bueno, que los cupos que puede ser que, pero en el partido, yo hablo del mío, no de otros, las cuotas para inscribirse son iguales para cualquier número, son iguales. Entonces, Ahora, ¿cuál sería el criterio para poner a personas que no son anclas, digamos? ¿por qué? Porque hay elecciones internas, por ejemplo en Lima, hoy día en Lima, ¿no? El señor Arriola, que es actual congresista, salió número 1 en Lima y ganó. Bueno, sacó 300 o 400 votos en ATE, no se sabe cómo, y con eso ganó el número 1 y fue el número 1. Y el resto de las personas fueron número 2, 3 o 4. Y él ganó por ser número 1, nadie lo conocía, yo mismo no lo conocía. Wow. Porque era de ATE y de reciente data, de reciente inscripción. Si él pagó o no pagó, no, lo que hizo, creo, es haber juntado a 300 o 400 personas en ATE, en sus distritos, inscribirlas y llevarlas a elecciones. Si eso le costó, evidentemente eso le puede haber costado. Pero no significa que haya tenido que comprar a alguien en el partido. En el partido para poner número 1. Ok. Y bueno, hay muchas preguntas alrededor, tocando un poco el tema del nepotismo. Teniendo usted ya en ese entonces el acercamiento con su familia y el haber entrado al partido,
y haber tenido, bueno, la facilidad de aprender, ¿no? De tener un número, porque evidentemente, pese a que tenía familiares ahí, no lo han dejado postular a un principio, ¿no? Y esto un poco comparando el caso que tiene Milei, en donde nombró a su hermana como secretaria, y que hoy en día sí es un completo escándalo, ¿no? A ver, la ley de nepotismo en el Perú es reciente. Sí, es una figura Y reciente. yo diría que inclusive fue aprobada en época del Fujimorismo. Creo que fue el año 98 o 99, al final del gobierno de Fujimori. Entonces, cuando Belaúnde, tío mío, primo hermano de mi madre, su padre, Rafael Belaúnde, tío mío, muy querido, hermano de mi abuelo, Víctor Andrés, los dos hermanos, Rafael y Víctor Andrés, eran muy unidos y fueron deportados juntos por ley a los años 20. Y por eso es que Belaúnde estudió y mi madre también estudiaron fuera, en Francia y en Estados Unidos, no porque fuesen familias adineradas, sino fueron familias O porque deportadas. tuvieron la oportunidad, sino por la necesidad tuvieron que irse. Fueron familias deportadas. Entonces, el hecho es que Milei. El hecho es que no había nepotismo. Entonces, Belaúnde me nombró a mí su sobrino, su secretario personal, para asuntos personales. Por lo tanto, querían a alguien de mucha confianza. Claro, cargos de confianza. Y luego me nombra secretario de los Consejo de Ministros, que ya era un cargo político dentro del estamento del Estado. En esa época no había ley, entonces podía nombrarme, no estaba prohibido. No estaba configurada todavía esa figura. Por eso decía, comparándolo y trayéndolo ahora con lo que pasa ahorita en Argentina con Milei. Hoy día no se podría hacer. Claro. Hoy día en el Perú, si fuese Belaúnde presidente, no me podría nombrar a mí secretario de los Ministros porque ya hay una ley. En esa época no había la ley. No había la prohibición. Pero no había los escándalos de los familiares que hay hoy tampoco. Belaúnde tenía un hermano que era diputado, que fue elegido presidente de la Cámara de Diputados, Francisco. No tenía un cargo nombrado por Belaúnde, es un cargo popular. Eso sí se podría hoy día, porque fue un cargo popular de otro origen. Claro, cuando es voto popular no hay problema, igual que pasa ahorita con el partido de Acuña, ¿no? Que tiene a todos los hermanos que son congresistas. Cuando es popular, es una elección popular, no se puede discutir. Pero hoy día no se podría. Hoy día la señora Dina Boluarte no podría quizás nombrar a su hermano como secretario de la presidencia. Pero claro, actúa como si lo fuese tal, actúa con un poder extraordinario, pero no lo podría nombrar. Y lo mencionó, el señor Boluarte me mencionó, dijo, oiga, el secretario de Belaúnde fue secretario de Belaúnde y nadie decía nada. Eso lo mencionó en una de las entrevistas que dio al Comercio. Pero es cierto, pero en esa época no había ley, ahora sí la hay. Por eso también traía un poco para poder dilucidar esta acusación. Ahora, en el caso de Milei, no sé qué dice la ley argentina, pero yo le voy a recordar una anécdota argentino. En el siglo XIX hubo un gran presidente que se llamaba José Faustino Sarmiento. Faustino Sarmiento escribió mucho, fue el padre de la educación en Argentina. Él decía que Argentina tenía que ser un país educado para desarrollarse y él puso las bases del gran sistema educativo argentino. Él decía, por ejemplo, que el pueblo argentino era el soberano, pero al soberano había que educarlo, porque a veces se equivocaba. Pero Sarmiento, a lo que voy, decía lo siguiente: yo puedo nombrar a mi hermano ministro, él era presidente de la República, fue presidente de la República. Yo puedo nombrar a mi hermano, no es ilegal, pero no es decente, decía Sarmiento. No es decente. Eso le decía Sarmiento hace más de 100 años. Yo no sé ahora cómo estará Argentina, si la ley existe o no existe, pero en todo caso, Milei, pues una cosa es nombrar a su hermana como su asistenta, su secretaria, y otra cosa es nombrarla pues a un cargo político importante, ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí, del despacho, además. Sí, ella no tiene esposa, entonces necesita una secretaria privada. Bueno, la puede haber contratado. Como Belaúnde, una primera dama, digamos. Una especie de primera dama. Belaúnde en su primer gobierno no tenía primera dama porque él era divorciado. Entonces su hermana hacía de primera dama, la señora Lucila Belaúnde de Cruchaga, y fue presidenta de un organismo que se llamaba la JAN, Junta de Asistencia Nacional. Es una especie de ministerio de desarrollo, ¿no? Este ministerio de asistencia social, ¿no? Es una entidad que se formó para ayudar
a la asistencia social, asistencia pública, ayudar en fin, a los pobres, a ayudar a llevar alimentos a los pobres, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos suelen Hacer hacer? el Ministerio de Inclusión Social o de Desarrollo Social o de la Mujer, ¿no? Sí, y en cuanto al gobierno de Paniagua, ya que estamos por ahí, ¿cómo fue la transición, no? Hubo una consolidación también que hubo sobre la caída de Fujimori, ¿cómo se vivieron esos años, no? Ya que esta transición de Paniagua fue muy criticada, porque se dice que en esa época él también había soltado a varios terroristas, ¿no? A ver, entre todo, Paniagua no quería ser parlamentario. Paniagua, yo fui candidato a la presidencia el año 2000 y Paniagua fue mi primer vicepresidente candidato. El segundo fue Pedro Morales. Y yo lo puse a Paniagua, yo soy responsable. Yo lo puse a Paniagua de número 1. En ese momento el número 1 era distrito único, toda la lista. No había listas por departamentos, sino era una lista única para todo el Perú. Y yo lo puse el número 1 porque era mi vicepresidente y dejé de lado a Salinas Sedó y lo puse a Salinas Sedó número 4. Yo exigí eso porque era candidato y tenía algún derecho para poner. Paniagua era mi secretario general, mi vicepresidente, yo quería que sea número 1. Él no quiso, lo convencí y fue número 1. Y gracias a ser número 1 ganó, si no, no gana. Por 300 votos solamente entró. Y dentro ya se lució. Y nadie lo conocía, el Chaparrito. Nadie lo conocía. Nosotros lo conocíamos, por supuesto que sí. En Cusco algún sector lo conocía porque había sido profesor. Pero la gran masa del pueblo no lo conocía, no sabía quién era. En el Congreso no lo conocían. Pero hubo un debate en septiembre de ese año, muy interesante, entre Tudela y Paniagua. Y Paniagua destruyó a los argumentos de Tudela y se impuso en este debate con Tudela, que era el gurú del Parlamento en ese momento. Y Paniagua fue sobresaliente en su intervención y lo apabulló. Entonces la gente del Parlamento empezó a darse cuenta de lo que eran los periodistas, empezaron a darse cuenta de su capacidad, el volumen de su personalidad. Cuando vienen los problemas con Marta Hildebrand, y que era una mujer muy dictatorial e impositiva, muy inteligente, pero tenía un carácter muy complicado, y le empiezan a censurar, se habla de un recambio. Y los dos candidatos eran Carlos Ferrero y Paniagua. Y la gente escogió a Paniagua porque no representaba un partido mayoritario, porque Acción Popular solamente éramos 3 en ese parlamento, sino representaba la inteligencia, el consenso, la cordialidad, la sabiduría, ¿no? No representaba ninguna amenaza, digamos, para las grandes mayorías del Congreso. Exacto, no representaba una bancada que iba a someter al Congreso a su voluntad. Entonces lo eligieron a él. Cuando sale elegido Fujimori piensa 2 veces, dice no. Le temía Fujimori a Paniagua. Dijo, no, Paniagua va a hacer algo contra mí. Lo respetaba. Mucho. Entonces dicen las personas, cuentan, que cuando se entera Fujimori que Paniagua es presidente, decide renunciar. Porque Paniagua lo iba a vacar. Porque además ya el fujimorismo se había comprometido con Paniagua. Hay que recordar que Luz Salgado fue el que le puso la banda presidencial a Paniagua. Luz Salgado. Entonces el fujimorismo ya estaba marcando distancias, claro, al raíz pues de todos los videos que habían salido de Montesinos, estaban marcando distancias. Claro. Entonces, en ese momento se elige a Paniagua y lo renuncia por fax. Fujimori, automáticamente pues Paniagua asume la presidencia. Pero se cuida de asumir la presidencia sin dejar de ser presidente del Congreso. Porque él decía que su presidencia de la República Provisional era porque en tanto en cuanto era presidente del Congreso. Él dejaba de ser presidente del Congreso y perdía la presidencia. Entonces él no permitió una nueva elección. El señor Ferrero, que era el vicepresidente, sube provisionalmente a la presidencia del Congreso, pero no era presidente titular, el titular era él. O sea, aquí se da el caso de un presidente de 2 poderes del Estado, en la misma persona, legislativo y el ejecutivo. Bueno, ahora, dicen que Paniagua soltó, eso es una mentira, una falsedad. Dicen que también se caviarizó y que por eso había Paniagua, algunos a ver, que Paniagua ha sido de Acción Popular. Acción Popular nunca ha sido un partido de derecha. A unos quieren que sea. Unos quieren jalar a la derecha, no ha sido derecha. Otros quieren jalar a la izquierda, tampoco ha sido de izquierda. ¿Son de centro entonces?
un centro izquierda, pero nunca hemos sido Centro-izquierda. derecha. Hay que recordar que el año 80 la derecha no votó por Belaunde. La derecha votó por Bedoya. Eso la gente se ha olvidado. Por Belaunde votó la izquierda. Y le ganó a Villanueva. Y le ganó a Bedoya. Así de simple. Entonces, que quieran decir que Belaunde o que Acción Popular eran de derecha y que ahora se han caballerizado, no, nunca ha sido de derecha. Así de simple, o sea, la gente está desubicada. Se Entonces, ha perdido un poco la brújula entre qué partidos obedecen a qué pensamientos. El Acción Popular no puede ser un partido de derecha, ni puede ser un partido liberal o neoliberal, porque es el partido que creó el Banco de la Nación. O sea, un partido que crea el Banco de la Nación, que le quita plata a los bancos privados para manejar su dinero él, no es alguien que sea un liberal, pues. Los liberales no crean bancos. Los liberales no construyen aeropuertos, no construyen hospitales. Los liberales dejan que el mercado haga todo. Y que la libre competencia. Libre competencia y abuso de la competencia también, sin reguladores. Entonces, lo que quiere acá los liberales es eso, que el Estado sea un espectador. No. Con Acción Popular el Estado nunca ha sido un espectador. Construía carreteras, construía viviendas, construía escuelas, construía hospitales, construía puertos, aeropuertos. Bueno, esa era Acción Popular. Creaba la empresa Banco de la Nación, la creó, construyó la Pampilla. No es un partido liberal, no es un gobierno liberal. Belaunde no era un liberal. A pesar que algunos quieren decir lo que sí, pero no era liberal. Entonces, lo que ha hecho Paniagua es seguir con la ruta del partido y nada más. Y lo que hizo Paniagua fue aplicar lo que la Comisión Lanciera había hecho, nada más. Y los indultos de Paniagua fueron muy pocos si los comparamos con los indultos ya aprobados por Fujimori antes de desertar del poder. Así que no es verdad eso. Eso es, lo que pasa es que no le pueden decir nada a Paniagua, algo te tienen que criticar. Algo tienen que sacar. Algo tienen que criticar, entonces le critican a la liberación. No, Paniagua no liberó a nadie. Simplemente puso en ejecución lo que la Comisión Lancier ya había aprobado en su momento y que fue nombrada por Fujimori, no por Paniagua. En el 2016, creo que la última campaña de Valentín Paniagua, hubo una gran polémica de parte del PPC, de parte de Lourdes, que les pedía que se retirasen para que Alan García no pase a segunda vuelta. Esto me imagino que habrá generado mucha molestia entre los militantes. El PP siempre se ha equivocado, por eso es que nunca llegó al poder. El PPC es un partido frustrado. 70, 60 años participando en política y nunca llegó al poder. Lo máximo que pudo hacer fue llegar al Parlamento y llegar a algunas alcaldías. Un partido municipal, no nacional. Entonces, es un partido que siempre ha tenido municipalidades. Se equivocó en varios motivos. Bueno, yo no estoy acá para criticar al PPC, evidentemente, ¿no? Pero lo cierto es que el PPC se ha equivocado. Había que apoyar a Paniagua, en todo caso, que ya había tenido una buena performance. Terminó con un 6% de votación. 6 algo más, sí, 6 o 7%. Muy poco, cierto, pero Paniagua había hecho un gran gobierno, pero el PPC compitió y Lourdes se equivocó, porque Lourdes después se alió a García y perdieron los dos. Sí, creo que perdieron los dos. Y García ganó el 2006 básicamente porque estaba Ollanta Humala de candidato que amenazaba más que García. Hay que recordar que la segunda vuelta la crea el APRA para ganar ellos. El APRA la crea para ganar ellos porque el APRA estaba convencido que en segunda vuelta entraba el APRA y la izquierda. Y entre el menos malo, la gente votaría por el APRA y no por la izquierda. Y le salió perfectas. El año 85 así fue. Y después también el año 2006 también fue así. Claro, en ese entonces Ollanta quería mandar el paredón a todos. Así es. Y finalmente, bueno, entonces, en ese entonces fue... Lo que debió hacer el PPC es apoyar a Paniagua. Han debido unificarse, creo. Todos han debido apoyar a Paniagua para que pudiera ser presidente porque había hecho un gobierno de lujo y era la persona más adecuada. Pero claro, prefirieron apoyar a cualquiera menos a Paniagua. ¿Cuánto tiempo tuvo Paniagua de presidente? 9 meses. 9 meses. Pero restableció el país. Hay que recordar que el Perú, cuando se va Fujimori, tenía 0 crecimiento. La gente se ha olvidado de eso.
y 53% de pobreza. Así dejó el país Fujimori. Fujimori no cae solamente por los Vladivideos, cae porque ya no era insostenible su gobierno. Estaba en una crisis económica espantosa. Y esa crisis económica había fomentado el descontento hacia Fujimori. Insisto, 53% de pobreza, 0 de crecimiento. El año 2000, 99-2000. La crisis del 98-99 afectó mucho a Fujimori. La re fue la caída perfecta de Fujimori en temas políticos, sociales y económicos. Él no se dio cuenta, por eso es que cayó sin pena ni gloria. En el 2016 y ya en el 2018, que yo le estaba llamando un poco la resurrección de Acción Popular, porque después de la campaña del 2006 fue un poco cuesta abajo, me imagino por temas internos, problemas que siempre hay en todos los partidos institucionales, la postulación de Barnechea. Eso tenía fue muy una muy interesante. buena proyección. Eso fue muy interesante porque Barnechea fue candidato en 2016, creo, ¿no? Sí, Ya, 2016. Claro, 16. Sí, el 11 fuimos aliados con Toledo, ¿no? No tuvimos candidato a la presidencia. Nadie se animó a postular, entonces fuimos con Toledo, que nos convocó y nos ofreció el oro y el moro. ¿Y se arrepienten de esa alianza con No, Perú Posible? porque llegamos al Parlamento, hicimos una labor interesante, importante. Por cómo ha terminado Toledo, ¿qué apreciación le daría? Bueno, pero fue una alianza electoral nada más, no fue de gobierno. No de gobierno. Okay. Él no gobernó el 2011, no ganó, ganó Humala, y más bien él apoyó a Humala, nosotros no apoyamos a Humala. Él sí apoyó un poco a Humala. Y también es así que Toledo apoyó a Bogatás, candidato de Humala para ser presidente del Congreso. Esa es la mejor prueba de que así funcionó el asunto. Nosotros nos independizamos rápidamente y marcamos distancia, ¿no? Y en 2016 lanzamos a Barnechea, yo fui el vicepresidente de Barnechea. Y se proyectaba a llegar a segunda vuelta con Keiko hasta que el chicharrón se les cruzó. Bueno, fue una campaña, fue la trampa del offside, ¿eh? O sea, había que bajarse a Barnechea. Entonces empezaron a intentar bajárselo de muchas maneras y finalmente en el tema de chicharrón cayó. Esa es la verdad. Pero Barnechea llegó a tener 19% de aceptación popular. Llegó a estar en el número 1, ¿no? Sí, tenía muy buena proyección, claro. Pero ¿qué análisis le merece a esto? Que el público, el electorado, termine bajándose un candidato por un chicharrón. Sí, bueno, es que así es, lamentablemente toda la televisión se tiró encima de Barnechea, toda la televisión, una propaganda feroz. Una campaña mediática, pero... Feroz y el chicharrón y otras cosas más que surgieron ahí. Y después yo creo que Barnechea se agotó. Y no tuvo reflejos para contestar rápidamente a las críticas que se le hicieron. No estaba preparado para los reflejos, para poder reaccionar. Y eso fue fatal. O se reaccionó tardíamente, que es lo mismo. Sí, yo creo que fue tardío un poco. Sí, así es. Y perdimos, sí. Y porque por tirarse a Barnechea, la idea era tirarse a Barnechea y que salga Keiko, pues. Más que Keiko, PPK. O sea, es decir, dejaron a Barnechea por PPK. O sea, todos se tiraron primero, fueron tirándose abajo a todos los candidatos y dejando libre a Keiko para que se entre un duelo entre Keiko y PPK, y en el pleito de Keiko y PPK, evidentemente PPK salió ganando por 20.000 votos, una miseria. Pero esa es la derecha peruana, la torpe derecha peruana, que Keiko y PPK eran lo mismo, eran socios de la misma causa. Pero y al final no se vio eso reflejado en el Congreso. Bueno, es que al final la izquierda prefirió votar por PPK que por Keiko. Bueno, creo que todos los últimas elecciones le puso esa diferencia. Todas las últimas elecciones que ha enfrentado Keiko han sido perdidas por el mínimo. Así es, la izquierda siempre va a votar contra Keiko. Así de simple. ¿Usted cree que Keiko se presenta a estas elecciones? No lo sé. ¿Usted se va a presentar en estas elecciones? Tampoco lo sé. ¿Lo vamos a tener encabezando una plancha presidencial? No lo sé. ¿Pero va a postular a las internas de su partido como un posible candidato? No lo sé. Yo estoy conversando, estoy viendo otras posibilidades, no lo sé. La verdad que no lo sé en este momento, falta tanto,
para el Perú, es un montón el tiempo que falta. Y, si es que Dina no es vacada el próximo año, porque se dice... Exactamente, porque puede ser vacada. Estoy pensándolo yo, estoy dando vueltas y, en fin, haré finalmente lo que convenga más a mi partido y al país. No voy a ir contra la corriente. Todavía no lo ha decidido, entonces. No lo he decidido. No he decidido nada. Lo que sí le puedo decir es que estoy muy contento fuera del Congreso. No me ajochan los periodistas. Pero no está con esas ganas de ir a pechar, a pelear por sus electores, por su partido. A veces, pero estar en el Parlamento... Porque eso se extraña también. Claro, estar en el Parlamento es estar en vitrina. Entonces se fijan hasta cuando vas al baño. ¿Por qué vas al baño? ¿A dónde? ¿Qué aparato sanitario vas a usar? ¿Cuánto te demoras? O si se hizo una cirugía. Exactamente. O si te has hecho pues una cirugía o si te has cortado el pelo. Entonces ya, es decir, el parlamentario está pues sujeto a una permanente acoso, ¿no? De la prensa. Y algunos que sí lo aguantan, otros que no lo aguantan. Usted ya está muy curtido en política, tiene casi toda una vida política que ha llevado, y cuando fue parlamentario además ha denunciado estas mafias brasileras que ahora son los intocables, porque no les pasa nada. Bueno, ¿no? yo lo denuncié siempre y me acusaron de todo, inclusive me dijo una periodista, oiga, ¿por qué Vitocho se pone tanto a esto? De repente, al convenio de colaboración eficaz, de repente tiene su codinomi y no quiere saber, no quiere nadie que se sepa. Hasta eso han dicho. Entonces, bueno, pues estamos ante eso, ¿no? Odebrecht ha manejado mucho el país, lo ha manejado como ha querido, y hemos sido muy pocos los que nos hemos enfrentado a Odebrecht desde el primer momento. Ahora la cosa está mucho mejor, por supuesto, hay más gente que se enfrenta a Odebrecht. Pero ¿Se siente orgulloso de esa lucha que ha ingresado? Por supuesto, de todas las luchas que ha iniciado. Y en su momento, porque lo ha denunciado en su momento, que era lo más importante, ¿no? ¿Y cómo queda ahorita? Yo me he cruzado con Barata muchas veces, en la Embajada de Brasil, 1 o 2 veces en la Embajada de Brasil, pero nunca me he acercado a saludarlo. Pero siempre he visto que mucha gente se acercaba a saludarlo como si fuese el virrey del Perú. Yo lo he visto. Entonces, ahora ya sabemos por qué. Es hecho de haber visto cómo la gente hacía cola para saludarlo, al embajador de Brasil, que era Doña Casa, y después a Barata, en la misma recepción, me daba mala espina. Acá hay algo raro, esto no es normal. Años después nos damos cuenta las razones. Y en cuanto a los niños, el Partido de Acción Popular ha sido gravemente manchado por estos niños que nunca fueron expulsados o no lo fueron en su momento, además, y que sus casos fueron archivados en Fiscalía. Así es. Bueno, eso es algo que tenemos que corregir, que estamos corrigiendo. Pero claro, son muchos niños y responden, se han juntado en el Congreso, pero responden a diferentes grupos del partido. ¿Y por qué no los expulsan? Bueno, ya el Tribunal de Disciplina ha expulsado a 4 de ellos, ¿no? En primera instancia. Hay que seguir el proceso, larguísimos, y hay que seguirlo porque si no, pues cualquier juez de los muchos que hay por ahí puede vetarlos, puede obligarnos a reintegrarlos, o sencillamente el jurado no reconozca la decisión de votarlos y no los borre del padrón, porque el jurado también trabaja a veces de esa manera. Entonces yo espero que esta vez sean totalmente expulsados. Claro, para eso está un tribunal de ética. Ya ustedes tienen un partido institucional que tienen más de 50, pero 60 años. Son tan sinvergüenzas que se defienden como garrapatas. Entonces hay que hacer bien las cosas para que no puedan regresar, para que se vayan sin retorno. Sí, porque después de Johnny Lescano, creo que los niños han sido los que le han terminado dañando la imagen del partido. Bueno, ¿o usted qué opina? Bueno, Johnny estuvo con ellos, no con todos, no con todos, pero sí creo que estuvo con algunos de ellos en su momento. Y bueno, lo que dicen las noticias es que él hizo tratos con Castillo y puso un ministro, inclusive al señor Roger Incio. En nombre de Acción Popular. El nombre de Acción Popular lo puso como ministro de Producción y la bancada protestó, lo sacó y puso a Prado, ¿no? Eso se ha dicho varias veces. Bueno, pero en fin, el tema es que ya está afuera y por lo tanto nos corresponde a nosotros trabajar. Ordenar la casa por dentro. Ordenar la casa, plegarnos, buscar la unidad del partido y lanzar el partido, ¿no? Entonces, ya que todavía no nos cuenta su decisión de
si va a postular o no va a postular, o quién sería el posible candidato. No, yo creo que en el partido pueden haber varios candidatos, ¿no? Puede estar pues ahí Barnechea mismo, está Merino, está quizás Julio Chávez, que es ¿Va a volver a postular Barnechea a las internas? No sé, no he hablado con él, pero supongo que sí, supongo que sí. Y bueno, hay 3 o 4 candidatos que yo creo que tenemos que elegir al mejor, al que tenga más llegada, no solamente dentro del partido, porque el partido no decide una votación. El partido son 200.000 votos en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Con eso no se gana. Se gana con 10 millones de votos o 15 millones de votos. Porque son 28 millones los electores hábiles. Sí, son 22 creo, ¿no? No sé si 28, ¿no? Bueno, en todo caso, hay que ganar con 22 millones o lo más cerca de 22. Con 8 o 10 millones de votos, con menos no puedes ganar. Y si necesitas esos votos, pues necesitas tener a alguien que tenga proyección fuera del partido, no dentro del partido. Uh-huh. Las elecciones internas no tienen nada que ver con las elecciones externas. Tienen otro público, otra votación, es otra elección. Y un último mensaje, doctor, a los jóvenes que nos están viendo, a los accionpopulistas que están militando, a las personas, a estudiantes de Derecho, estudiantes en general que estén un poco interesándose en lo que es la política y a los que no también. Yo les trasladaría un poco mi experiencia, ¿no? Tú no puedes llegar a la política a los 50, 60 años de edad, porque no sabes qué hacer. Eso lo vemos, por ejemplo, en algunos personajes que hay en el Congreso, como el señor Montoya, que es un hombre muy respetable en la Marina, pero que en la política... Se necesita más energía, digamos. O le sobra la energía, o tiene una energía irracional. Entonces, claro, no capta lo que es trabajar en un Congreso, ¿no? Con tanta diversidad. Entonces, tú no puedes llegar a los 50, 60 o 70 años a hacer política porque no vas a hacerla bien. Tú tienes que empezar a hacer política desde joven. No digo que te dediques solamente a eso, porque de eso no es fácil vivir en este país. Con honestidad me refiero, porque si no eres honesto, bueno, puedes vivir en cualquier parte. Pero con honestidad la política no te hace rico ni te da dinero. Te da satisfacciones de servicio al país. Y por lo tanto tienes que tener otros ingresos independientes que te permitan dedicarte a lo tuyo, cubrir los gastos familiares, pero tener ese tiempo para desarrollar tu vocación de servicio hacia los demás. Y eso hay que hacerlo de joven, evidentemente, ¿no? Los jóvenes que hacen políticas de joven pueden entender muy bien el país, conocerlo, su problemática, y si llegan al poder, desarrollar toda su experiencia, volcarla en el servicio del país en funciones públicas, ¿no? Y sobre todo, lo más importante es aprender a respetar la institucionalidad, doctor, ¿no? Claro. El empezar a militar y el tener estas instituciones dentro del partido, pienso que les ayuda mucho. Claro, lo importante es que conozcan el aparato del Estado por dentro, y que respeten el funcionamiento del Estado tal como está ahora, ¿no? No que quieran destruir el Estado, sino que respeten la ley, la Constitución, el orden, ¿no? Las instituciones como tales, que los hombres pueden fallar, pero las instituciones no son culpables de lo que pueda pasar con los hombres que la manejan. Los hombres están de paso, digamos. Están totalmente de paso. Y eso los chicos tienen que entenderlo bien, ¿no? El tema no es un mal profesor no te destruye tu universidad. Un mal profesor no te puede destruir tu colegio. Hay que ayudar al colegio, reforzar tu universidad, reforzar tu centro de trabajo, reforzar donde tú estés. Porque los hombres son pasajeros, se equivocan, pero no pueden destruir la legitimidad de la función o de la corporación o del cargo, ¿no? Que es lo que estamos teniendo últimamente sobre gobiernos bastante improvisados. Muy improvisados y manejados por gente a veces muy irresponsable también, ¿no? ¿Qué opinión le merece al día de hoy el gobierno de Boluarte? Ni chicha ni limonada. Es mejor que el de Castillo, evidentemente, ¿no? Es una mala comparación, pero no ha hecho nada positivo. Es un corcho que flota. Estamos como en piloto automático. Casi.
pero perdiendo el tiempo, ¿no? Porque se podría aprovechar mejor. Y aumentando la cifra de pobreza, además. Y eso es fatal. Eso es decir, entre Vizcarra, que mató a 200